Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Antes de dar por concluidas las cartas de Apocalipsis dirigidas a las 7 congregaciones de creyentes en Asia, quiero hacer un par de comentarios, porque sea lo que sea que hayan tomado de estas lecciones, me gustaría que se quedaran con lo que estoy a punto de decir. Espero que hayan observado lo que pasa cuando dejamos de lado nuestras diversas doctrinas denominacionales cristianas, en las que muchos de nosotros hemos estado inmersos en una buena parte de nuestras vidas. Doctrinas que se comportan como filtros de información y como pruebas de fuego para los lectores, para los oyentes. Cuando hacemos eso a un lado, recibimos una imagen sorprendentemente diferente y agradable. Una imagen mucho más completa de lo que Juan dice. Por ejemplo, uno de los nombres alternativos más comunes para el libro de Apocalipsis es el Apocalipsis de Juan. Algunos expositores cristianos dicen que este es un nombre inapropiado porque en verdad la revelación dada en Apocalipsis no es de Juan, sino de Cristo. Eso parece correcto hasta que leemos las primeras palabras del capítulo 1, verso 1 del libro de Apocalipsis, donde dice: Esta es la revelación que Dios le dio a Yeshua, el Mesías, para que Él le mostrará a sus siervos lo que debe suceder muy pronto. Y lo comunicó enviando a su ángel a su siervo Yohanan o Juan. No importa qué versión de la Biblia consultes, todas dicen esencialmente lo mismo. Y de hecho, esta no fue una revelación de Juan ni tampoco de Cristo. Más bien, es Dios quien le dio la visión a Cristo, quien se la dio a un ángel, quien se la dio a Juan, quien nos la dio a nosotros. Por tanto, cuando aceptamos esto tal como está escrito, aprendemos al menos dos cosas. Primero, hay una jerarquía de autoridad en la deidad, pues el Hijo está subordinado al Padre. Segundo, cuando Cristo ascendió al cielo y Dios lo designó como gobernante sobre el reino de Dios, el Padre no se retiró. No salió de la escena y simplemente le dejó todo a Yeshua. El Padre continuará activo, seguirá involucrado, incluso en los tiempos finales. Y además, en la mayoría de los comentarios que puedes consultar sobre Apocalipsis, el autor dirá que el narrador divino de estas 7 cartas es Jesús, y sin embargo, nunca se le menciona ni una sola vez por su nombre. En ninguna de las cartas. En cambio, cada carta comienza simplemente con una descripción o una caracterización del narrador divino que siempre incluye algunas características que, en retrospectiva, podemos identificar fácilmente como del Mesías, pero también encontramos otras características que siempre han sido tradicionalmente reservadas en las Escrituras para el Padre. Por razones que no puedo entender, muchos autores de comentarios bíblicos, excelentes en otros aspectos, casi no dudan en transferir estas características del Padre a Cristo, cuando tal cosa no tiene precedencia en los otros libros del Nuevo Testamento. Y si bien el misterio de la identidad de este ser divino, que ocupa un papel central en la primera versión de Juan sobre las 7 iglesias, se aclararía si nos dieran un nombre, el hecho de que los comentaristas declaren que el narrador divino es Cristo refleja el mal hábito de leer cosas en las Escrituras que simplemente no están allí. A pesar de que hacer esto puede tener el efecto de mantener ciertas creencias doctrinales personales, no refleja lo que está realmente escrito.
Y aunque no puedo negar la posibilidad, incluso la probabilidad de que el narrador de las 7 cartas sea Yeshua, el libro de Juan, hasta este punto, nos deja en ascuas. No nos dice eso en forma definitiva. Además, si a estas palabras de Juan le sumamos la profecía de Zacarías 14, que establece muy claramente que Jehove, el Padre, también vendrá al final de los días, incluso pisará el monte de los olivos, por lo que el monte se divide. Esto es algo que nos deja perplejos cuando lo tomamos literalmente. Y es que deberíamos tomarlo literalmente, ya que no hay una buena razón para ver estas declaraciones como simbolismo o alegoría. En mi opinión, es posible que lo que Dios nos revela en estas 7 cartas es una unidad inescrutable y aún más estrecha entre Padre e Hijo como resultado de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de Yeshua. Una unidad que es incluso mayor que la que existía mientras Cristo estaba en la tierra. Una unidad en la que las características del Padre y el Hijo, tal vez incluso la sustancia, que hasta ahora tenían atributos identificables por separado, eventualmente se volvieron indistinguibles. Una unidad de las personas divinas de la deidad que progresa realmente de la misma manera que lo hace el reino de Dios, desde algo que era un ideal, desde el día en que Juan el Bautista anunció que el reino estaba aquí, hasta su realidad física al entrar en el milenio, y luego en su realidad más plena al final del milenio, cuando los viejos cielos y la tierra, es decir, el cosmos en su totalidad, pasarán. Entonces esos elementos se funden y se recrean de una manera en la que el cielo espiritual y la tierra física parecen fundirse en uno solo. ¿Pueden imaginarlo? Ya no habrá una barrera entre estas 2 dimensiones del cielo y la tierra como la hay ahora en este tiempo. No puedo afirmar que lo que digo sea una certeza. Probablemente es más parecido a un bosquejo, a una idea, a un pensamiento que no está completamente formado, así que no lo analicen demasiado. Sin embargo, mi objetivo no es explicar lo que sucede después del milenio. Más bien, quiero decir que las 7 cartas revelan que, de una manera misteriosa, incluso la deidad tiene algún tipo de transición hacia un tipo de unidad mayor e inexplicable, porque, como se nos dice en Apocalipsis 3:12, incluso Dios tendrá un nuevo nombre. Apocalipsis 3:12, al que venciere lo haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Mi nuevo nombre. Leí desde la versión King James en inglés, porque los estudiosos del lenguaje dicen que este pasaje es la mejor traducción del texto en griego. Lo que aprendemos es que en cierto momento, que solo el Padre conoce, todo se volverá nuevo y diferente. Los creyentes seremos nuevos, así que tendremos un nuevo nombre. Jerusalén será nueva, así que la ciudad tendrá un nuevo nombre. Incluso Dios mismo recibe un nuevo nombre. Al lidiar con todo esto, debemos recordar que el término nombre significa principalmente un conjunto de atributos o reputación. Solo como significado secundario, se entiende como nombre formal. O mejor aún, el nuevo nombre formal describe un conjunto de atributos o reputación.
Por tanto, a medida que nos aventuramos en la próxima visión registrada que nos da Juan en Apocalipsis 4, permanezcamos fieles al texto. No queramos insertar lo que no está allí, ni ignoremos lo que está allí en un nivel intelectual o racional a la luz de nuestro punto de vista e historia de redención, cuando hay tanta profecía aún por cumplirse. Solo tenemos que tomar nota mentalmente de lo que descubrimos, pero también permitir que lo que es un misterio permanezca como tal hasta que Dios revele las respuestas. Bien, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 1536. Página 1536. Apocalipsis capítulo 4. Lo leeremos todo. Después de estas cosas miré, y delante de mí había una puerta abierta en el cielo, y la voz como de trompeta que había oído hablar conmigo antes, decía: Sube aquí, y te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas. Instantáneamente yo estaba en el Espíritu, y allí delante de mí en el cielo estaba puesto un trono, y sobre el trono vi a uno sentado. Y el que estaba allí sentado brillaba como diamantes y rubíes, y un arco iris brillante como esmeralda rodeaba el trono. Alrededor del trono había otros 24 tronos, y en los 24 tronos se sentaban 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 antorchas ardientes, que son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio, claro como el cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era como un león. El segundo ser viviente era como un buey. El tercer ser viviente tenía un rostro que parecía humano. Y el cuarto ser viviente era como un águila volando. Y cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera. De día y de noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es Adonai, Dios de los ejércitos del cielo, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre jamás, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono, el que vive por siempre jamás, y lo adoran. Echan sus coronas delante del trono y dicen: Tú eres digno, Adonai Eloheinu, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas. Sí, por tu voluntad fueron creadas y llegaron a existir. Este capítulo comienza con las palabras «después de estas cosas». Veremos que Juan usará esta frase varias veces cuando presenta otra visión de entre las varias que tuvo. Hay un gran desacuerdo entre los eruditos bíblicos en cuanto a cómo entender esto. Verán, la pregunta es, ¿la frase «después de estas cosas» en este caso significa lo que viene después en orden cronológico, después de que sucedan estas cosas de la visión de los capítulos 1 al 3? ¿O significa que la visión en sí misma es simplemente la siguiente visión de la serie de visiones que Juan recibió? Pero el contenido de la visión no necesariamente ocurre en el orden en que están las visiones, es decir, en el orden en que fueron registradas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el contenido de esta visión del capítulo 4 podría suceder antes de lo que dice que pasará en los capítulos 1 al 3,
o después de lo que sucede en la próxima visión, que viene después de la que acabamos de leer aquí en el capítulo 4. Y otra pregunta más. ¿La secuencia de eventos que se indica en cada una de estas visiones ocurre precisamente en el orden en que fueron dados? La respuesta que le demos a todas estas preguntas determinará en gran medida la doctrina en que nos basaríamos para entender el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el grupo de los futuristas o dispensacionalistas, y por cierto, esa categoría general de doctrina, es la más difundida entre los creyentes de lo que hoy llamamos la Iglesia Evangélica. Los de este grupo creen que, en general, debemos tomar todo lo que Juan dice en el orden preciso que se da en el libro. Y aunque no puedo detallar todos los matices que esta postura crea, necesariamente, cuando uno lee Apocalipsis, para esta categoría particular de creyentes, eso significa que el verso 1 del capítulo 4 está hablando de un arrebatamiento pretribulación, en el que los creyentes son removidos de la tierra. En otras palabras, Juan habla de una puerta en el cielo. Se abre una puerta en el cielo, tocan una trompeta, y Dios dice las palabras, «Sube aquí». Pero esto se lo dice a sus creyentes en la tierra, y ocurre entonces el rapto, o el arrebatamiento. Por supuesto, si este fuera el caso, entonces se pensaría que la iglesia o el cuerpo del Mesías ya no estaría presente desde el momento en que suceden los eventos de Apocalipsis capítulo 4 hasta los eventos de Apocalipsis 19, o tal vez incluso hasta el final del libro. Y también significaría que, a partir de este punto en adelante, todos los que llegan a la fe, después de Apocalipsis 4:1, son vistos por Dios como una categoría diferente de creyentes que aquellos que fueron arrebatados, y por tanto no serían contados como parte del cuerpo tradicional de Cristo. Ahora, los argumentos y los contraargumentos de esto son largos y complicados, y no profundizaremos en ellos aquí. El punto es que la elección doctrinal que hagas sobre cómo entender el orden de las visiones de Juan y la secuencia de su contenido necesariamente predeterminará cómo interpretar gran parte de lo que Juan dice desde este punto en adelante. Esto te pondrá dentro de una caja en la cual hay muy poco margen de maniobra. Yo pienso que esta forma de pensar y este método de estudio e interpretación de Apocalipsis es innecesariamente rígido y limitante. Y, si agregara un poco de cinismo a esto, incluso podría preguntarme si este enfoque doctrinal estricto no es más que una forma intencional de crear disparidades doctrinales que permiten el establecimiento de diferentes denominaciones con sus propias ideologías y líderes. Así que esta es la cuestión. No tomaremos una decisión sobre este tema por ahora. Continuaremos leyendo Apocalipsis con una mente abierta. Lo tomaremos tal como dice aquí, en el orden en que lo dice. Por tanto, esto necesariamente significa, y espero que me sigan y vayan leyendo en sus Biblias, el verso 1 solo puede referirse a una invitación de Dios a Juan. Y no es una alegoría según la cual se extiende una invitación a todo el cuerpo de Cristo. Porque estamos viendo lo que dice aquí. Y creo que debemos interpretarlo tal como está, en su sentido más directo y sencillo. Dios dice, Juan, sube aquí. La puerta del cielo se abre. Esto era mucho más literal para Juan y para los judíos de su época que para nosotros. Verán, durante siglos, los hebreos se imaginaron una división entre el cielo y la tierra que se llama el firmamento. Así que tenía que haber algún tipo de puerta para acceder entre los dos.
Recordemos que en Génesis, Jacob tuvo una visión, en la que él contempló una escalera que iba del cielo a la tierra. Y a través de ese mecanismo de entrada, los seres de esas dos dimensiones podían, bajo ciertas condiciones, viajar de un lugar a otro. Por tanto, dado que Dios se comunica con nosotros, sus adoradores, dentro de las circunstancias y las culturas en las que vivimos, naturalmente, la visión de Juan, que era judío, incluiría una puerta al cielo como medio de acceso. Así que Juan dice que la voz que había escuchado le pidió que subiera y que era igual a esa primera voz que sonaba como una trompeta. Esto podría estar refiriéndose a Apocalipsis 1, del 10 al 12. Llegué a estar en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: escribe lo que ves en un pergamino y envíalo a las 7 comunidades mesiánicas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví a ver quién estaba entre los que me hablaban, y cuando me volví, vi 7 menorás de oro. Tanto el mandato de subir aquí, como el sonido de la voz, que es como el de una trompeta, nos recuerda de cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Éxodo 19, del 16 al 20. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Y un sonido de shofar sonó tan fuerte que todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y Moshe sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios, y se pusieron cerca del pie del monte. El monte Sinaí estaba envuelto en humo porque Adonai descendió sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se sacudió en gran manera, y cuando el sonido del shofar, una trompeta, iba haciéndose más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondió con una voz. Y Adonai descendió sobre el monte Sinaí, a la cima del monte, y Adonai llamó a Moshe a la cima del monte, y Moshe subió. Aunque uno podría decir razonablemente, bueno, Juan estaba recordando las Sagradas Escrituras, lo que pasó en el monte Sinaí, y tomó la idea de allí, pero yo prefiero ver esto como un patrón de Dios que se repite, el cual nos muestra cómo el Señor se conduce con sus profetas, y cómo Él guía a algunos a vislumbrar el mundo espiritual. Bien, el verso 2 comienza diciendo: inmediatamente yo estaba en el Espíritu. Los futuristas y dispensacionalistas también piensan que este verso se refiere a la experiencia del rapto. Sin embargo, veo aquí datos importantes que no concuerdan con la idea del rapto en ciertos aspectos. En primer lugar, esto se refiere directamente a Juan. No se refiere a nadie más. Segundo, si asumimos, como hacen los dispensacionalistas, que el orden secuencial de la visión en contexto se mantiene a lo largo del Apocalipsis, entonces tenemos que preguntarnos por qué, si Juan ya estaba en el Espíritu, en el capítulo 1, se dijo nuevamente que inmediatamente fue al Espíritu, al comienzo del capítulo 4. Porque en Apocalipsis 1:10 leemos: llegué a estar en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: escribe lo que ves en un pergamino y envíalo a las 7 comunidades mesiánicas. Ahora, ciertamente es posible que haya pasado algún tiempo entre la primera y la segunda visión, o que las dos visiones no estén conectadas secuencialmente. Es difícil saberlo, pero más fundamentalmente, ¿qué significó para Juan cuando dijo en el Espíritu? ¿Qué significa eso de que estaba en el Espíritu? Algunos traductores ponen en mayúscula Espíritu, E mayúscula, indicando que es un nombre propio, por lo que apuntan al Espíritu Santo.
Otros dejan espíritu en minúsculas, es decir, es espíritu en un sentido más general y nos habla de algo sobrenatural. Es decir, Juan no fue al cielo físicamente, sino de alguna otra manera etérea. Yo creo que el asunto se aclara un poco cuando notamos que vuelven a surgir los malos hábitos de los traductores de la Biblia. A veces hacen las traducciones de acuerdo con creencias doctrinales predeterminadas y a veces lo hacen inconscientemente, creo yo. Y no necesariamente se apegan a lo que dice el texto en griego. En nuestro caso, el artículo definido, que en español sería la palabra él, no aparece en el texto griego antes de la palabra espíritu. Así que la frase en realidad se lee en espíritu, no en el espíritu. Es una gran diferencia. En espíritu significa algo fuera del cuerpo, sobrenatural, pero que es más bien indefinido. Mientras que en el espíritu se refiere a un ser sobrenatural o una entidad de algún tipo. Así que creo que nos quedaremos con el griego original, entendiendo que Juan entró en algún tipo de estado espiritual de éxtasis. Pero no hay una conexión directa con el Espíritu Santo, según lo que se sugiere aquí. Por otro lado, Ezequiel hizo una afirmación similar de estar en el Espíritu o en Espíritu cuando se le mostró la Nueva Jerusalén, pero no es en absoluto evidente que haya ocurrido un traslado de un tipo de cuerpo a otro, a Ezequiel o a Juan, tal como lo concibe el punto de vista cristiano general de lo que sucede a los creyentes en la experiencia del rapto. Así que Juan no ha experimentado o no está experimentando un arrebatamiento o un rapto en este verso, ni tampoco lo hizo Ezequiel. Y no parece haber ninguna conexión razonable de los versos 1 y 2 con el rapto general de todos los creyentes. Obviamente, eso aún está por llegar porque, ¿adivinen qué? Aquí estamos. Ahora bien, en esta visión, una vez que Juan es transportado en espíritu, no en el espíritu, sino en espíritu, por esta puerta cósmica al cielo, inmediatamente ve un trono y ve al que está sentado en él. Esta es una alusión obvia a la visión de Daniel capítulo 7. En Daniel 7, verso 9 dice, «Y mientras observaba, unos tronos fueron puestos, y el anciano se sentó, y su ropa era blanca como la nieve. El pelo de su cabeza era como lana pura, su trono eran llamas ardientes, con ruedas de fuego ardiente». Así que Juan está viendo lo que Daniel estaba viendo. O al menos, es exactamente el mismo escenario. Tengan en cuenta que el 1, con U mayúscula, es como una abreviatura de el anciano, y es Dios Padre, no Dios Hijo. Aquí estamos hablando de Dios Padre. Luego, al comenzar el verso 3, leemos que la apariencia del Padre es similar al jaspe y al sardónice, que también es conocido como sardio. Y también quiero que noten, por cierto, que la Biblia completa judía, por alguna razón, usa incorrectamente los términos diamantes y rubíes. No tengo idea de dónde sacaron eso. Pero ahí está. Esa parte no está bien traducida. Y luego nos dicen que hay un arco iris alrededor del trono de Dios que tiene la apariencia de la esmeralda. No puedo enfatizar lo suficiente que, si bien comúnmente nos referimos a la época de Juan y a la época de Cristo y todos los apóstoles como la era del Nuevo Testamento, esa es una caracterización engañosa.
porque ciertamente no es así como ninguno de los escritores del Nuevo Testamento lo habría pensado. Todavía no existía un Nuevo Testamento, ni eso se estaba contemplando. Así que llamar a este tiempo como la era del Nuevo Testamento es otro anacronismo que se usa descuidadamente en nuestros días y crea una falsa impresión mental en nosotros. Los judíos que vivían en esa época se verían a sí mismos como que todavía vivían en lo que nosotros llamaríamos la era del Antiguo Testamento, ya que es el primer y único testamento que existía en ese tiempo. Por tanto, en cuanto a su religión y sus expectativas nacionales, ellos posaban su mirada en el Antiguo Testamento y los profetas. Y aquí en este verso veremos esta conexión inesperada entre la visión de Juan y la Torá. El jaspe, el sardio y la esmeralda que se mencionan aquí se escogieron por una razón muy crítica. Son explícitamente representativos de 3 tribus de Israel, y esas mismas piedras están presentes en el pectoral del sumo sacerdote. Y esto se encuentra, por cierto, en Éxodo 28. Como recordarán, a cada una de las 12 tribus se le asignó una cierta piedra preciosa o semipreciosa para representar a esa tribu. Y esas piedras estaban dispuestas en 4 filas de 3, que se fijaban al pectoral especial del sumo sacerdote. Es fascinante que el jaspe y el sardio sean la última y la primera piedra del pectoral, respectivamente. El jaspe representa al hijo menor de Jacob, Benjamín, y el sardio al hijo mayor, Rubén. ¿Y en presencia de quién están estas piedras? En la visión de Juan están en presencia del primero y del último, el Dios de la creación. Pero luego se pone aún mejor. Se dice que el arco iris alrededor del trono de Dios es del color de la esmeralda. La esmeralda es la 4ª piedra del pectoral del sumo sacerdote. ¿Y a qué tribu representa? A Judá. ¿Y quién es la persona más famosa que vino de la tribu de Judá? Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Y noten algo de lo que también hablamos antes. El sardio y el jaspe, que representan la primera y la última de las 12 tribus, forman un vehículo literario común en la gramática hebrea llamado merismo, que es utilizado en toda la Biblia. Un merismo es cuando tienes un grupo de cosas que queda representado al hablar solo del primero y del último elemento del grupo. La idea es que esto sirve como especie de atajo para referirse a todo lo que contiene ese grupo. Por ejemplo, en español podríamos decir todo de la A a la Z. No nos referimos solo a los elementos A y Z, sino de la A hasta la Z y todo lo que hay en el medio. Eso es un merismo. Así que al decir que Dios mismo tenía la apariencia ¿de qué? Del jaspe y el sardio, que es una referencia obvia a las piedras en el pectoral del sumo sacerdote, que es obvia si has estudiado la Torá, entonces es una referencia definitiva a las 12 tribus de Israel que de alguna manera se manifiestan en la apariencia misma de ese que está sentado en el trono. Si le añadimos a eso el color esmeralda del arco iris, recuerden que el arco iris es un recordatorio de la misericordia de Dios, de que nunca más destruiría a la tierra por un diluvio. Y la esmeralda resulta ser la piedra que representa a la tribu de Judá, la tribu de Cristo.
Y vemos las conexiones simbólicas inconfundibles entre Dios, Cristo como el león de Judá, y las 12 tribus de Israel en la visión de Juan. No es una coincidencia. Pasemos ahora al verso 4. El simbolismo que involucra a Israel continúa. Se nos dice que, sentados alrededor del trono del Padre, ¿qué encontramos? 24 ancianos. 24 ancianos sentados en sus propios tronos, vestidos con vestiduras blancas y con coronas. En la Biblia, las vestiduras blancas siempre simbolizan la pureza ritual. Las coronas simbolizan a aquellos que han sido admitidos en el reino de los cielos. Y estar sentados en tronos es porque se nos dice explícitamente que a los creyentes se les darán coronas y la autoridad para gobernar junto al Rey Yeshua en el reino. Y ese simbolismo de coronas para los justos ni siquiera es una innovación cristiana, para nada. Ya era un principio bien establecido y aceptado en el judaísmo. En el Talmud, Berajot 17a, allí leemos esto: en el Olam Chabad, el mundo venidero, los justos se sientan con coronas sobre sus cabezas y se deleitan en la Shekinah. Pero, ¿qué hay con esos 24 ancianos? ¿Quiénes son? ¿Qué representan? ¿Por qué hay 24 de ellos? Bueno, hay algunas ideas razonables sobre esto, pero creo que la respuesta es clara. Si uno puede ir más allá de la doctrina cristiana estándar, que solo piensa en términos de gentiles. Una línea de pensamiento es que el número 24 representa 2 veces 12. Y el número 12 fue visto como un número divino y, por tanto, incluye una medida de perfección. Representa un tipo especial de finalización en lo que respecta a la redención. Otra idea es que los 24 ancianos son los 12 líderes tribales de Israel, más los 12 apóstoles. Y hay varios escenarios más sobre lo que significa ese número. Sin embargo, cuando entendemos el simbolismo de lo que leímos justo antes de este verso, el simbolismo del jaspe, el sardio y la esmeralda en el versículo anterior, para representar atributos de Israel, entonces debemos pensar en lo mismo respecto a estos 24 ancianos sentados en los tronos. En esos tiempos en que el templo aún estaba de pie, se establecieron 24 divisiones de sacerdotes y levitas para servir en el templo. Y esta estructura organizativa continuó hasta la destrucción del primer templo a manos de Babilonia. Fue restablecida con la reconstrucción del templo y luego continuó hasta que los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Cristo. A cada división le correspondía servir 2 semanas, por lo que cada sacerdote y levita servía 2 semanas al año en el templo, y el resto del tiempo vivían igual que la gente común, sabiendo exactamente cuándo servirían y cuánto tiempo servirían. Eso les permitía cultivar, criar ganado, cultivar uvas, ejercer un oficio en todo ese tiempo restante para que pudiesen mantener a sus familias. No tengo dudas de que, si bien estos 24 ancianos en la visión de Juan son creyentes, y también podrían ser levitas y sacerdotes salvos, como mínimo son creyentes que sirven a Dios de la misma manera que lo hicieron los levitas y los sacerdotes, ya que sus tronos están dispuestos alrededor del trono de Dios. Luego en el verso 5 leemos que Juan presencia voces, relámpagos, truenos, que salían desde el trono de Dios. ¿Dónde hemos visto esto antes? Aunque ya lo dije hoy, lo repetiré. Éxodo 19, del 16 al 19.
En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de shofar sonó tan fuerte que todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció, y Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios. Y se pusieron cerca del pie del monte. El monte Sinaí estaba envuelto en humo porque Adonai descendió sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se sacudió en gran manera, y cuando el sonido del shofar iba haciéndose más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondió con una voz. Así que el motivo hebreo del pasado y el presente de Israel sigue apareciendo en la visión de Juan. Trueno, relámpago, voces, todos estos son fenómenos bíblicos estándar asociados con la teofanía, la manifestación de Dios. Junto con el trueno, el relámpago y las voces, había 7 antorchas en llamas que representan los 7 espíritus de Dios. Recuerden que en el capítulo 1 de Apocalipsis vimos símbolos similares, pero representaban cosas diferentes. Allí, las 7 antorchas o lámparas ardientes representaban a las 7 congregaciones de creyentes en Asia. Y aquí, representan lo que se llama los 7 espíritus de Dios. En nuestra introducción al Apocalipsis les pedí que estuvieran atentos a una avalancha de 7 que veríamos a lo largo del libro. El 7 es el número ideal, es el número de lo divino, lo que está completo, la perfección y especialmente en este caso es también un número divino de finalización. Es apropiado que en el libro de la Biblia que trata de la finalización de la historia humana y la redención, veamos todos estos 7. Y, aunque concuerdo en que hay otras posibilidades, creo que los 7 espíritus de los que se habla en el verso 5 representan la obra completa del Espíritu Santo de Dios. Esa es mi opinión. Luego la visión continúa desplegándose. Y Juan vio algo así como un mar vítreo de cristal. Escuchen algo. Es importante ver las palabras que se usaron aquí. No es un mar de vidrio como aparece en la mayoría de las Biblias. Eso no es lo que dice. Si vemos el texto en griego, dice que es un mar vítreo. Un mar vítreo. Y se nos dice que ese mar vítreo tiene el aspecto del cristal. Se han hecho muchos intentos de entender el simbolismo de este verso, incluyendo una explicación de que en la historia del antiguo Israel, el dios cananeo del mar era Yam, y no por casualidad en hebreo mar es Yam. Por lo que algunos eruditos bíblicos piensan que este pasaje de alguna manera está invocando al dios pagano del mar ante el Señor. Honestamente, aunque algunos eruditos bíblicos modernos y bastante inteligentes piensen que esta es una posibilidad real, me parece absurdo. No solo porque los judíos del tiempo de Juan están siglos y siglos lejos de la era en que había que lidiar con los cananeos y su sistema de dioses paganos, sino por la idea de que Dios fuera a usar un símbolo de un dios pagano en su santo trono. Eso no tiene sentido para mí. Sin embargo, creo que la razón por la que es tan difícil tratar de descifrar esa mención de un mar vítreo se debe una vez más a la falta de conocimiento de la Torá. En la época de Salomón, una gran fuente de agua hecha de bronce, para fines de lavado ritual, se ponía en el área del templo para que los sacerdotes la usaran, y se conocía como mar de fundición. Era algo enorme. Era como una elaborada piscina sobre el suelo. ¿Y qué encontramos delante de Dios en su templo celestial junto a su trono? Algo llamado mar vítreo. ¿Y quiénes estaban presentes alrededor de su trono? 24 sacerdotes y levitas, que eran los que usaban el mar para la purificación ritual. Voy a resumir todo esto.
si volvemos a los elementos simbólicos utilizados en la Torá para servir a Dios, entonces todos los símbolos que hemos encontrado hasta ahora, en la visión de Juan en Apocalipsis 4, vuelven a aparecer en el templo de Dios en el cielo. Todos ellos. Y sin ánimos de ofender, esto no es algo que la iglesia cristiana pueda comprender. Y de hecho, no quiere escucharlo. Porque, según la mayoría de las doctrinas denominacionales, los cristianos gentiles son ahora el pueblo de Dios y los judíos han sido rechazados. Todas las promesas y bendiciones en la Biblia que son para Israel ahora le pertenecen a la iglesia. Así que cualquier símbolo judío o hebreo en el Nuevo Testamento, y peor aún en el cielo, según lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, eso no es bien recibido. Y sin embargo, la visión de Juan del cielo y de los creyentes en el cielo y de Dios en el cielo solo se puede comprender en el contexto de Israel, las tribus de Israel, el templo y el sacerdocio levita. Si quitan eso, no tiene ningún sentido. Pero esperen, hay más. Los versos 6, 7 y 8 hablan de 4 seres vivientes que estaban en medio del trono y alrededor del trono de Dios. Cada uno tenía una identidad separada y distinta. El primero se parecía a un león, el segundo a un buey, el tercero tenía la cara de un hombre, el cuarto parecía un águila. Me encanta hablar de estas cosas. Voy a recurrir a una lección que preparé hace años para explicar el significado de estas extrañas criaturas. No hay nada en la Biblia que no esté en relación con otra cosa. Todo está conectado. Para demostrarlo, solo tienen que escuchar Ezequiel 1:10. Ezequiel fue un profeta que vivió unos 700 años después del tiempo de Moisés, y más o menos ese mismo tiempo antes de que el apóstol Juan escribiera Apocalipsis. La visión que tuvo Ezequiel y el primer capítulo de su libro comienza con una visión del cielo y del trono de Dios, igual que lo que estamos hablando aquí en la visión de Juan. Y habla de, adivinen qué, 4 seres vivientes. Y estos seres tenían alas y 4 caras. Ezequiel 1, verso 10. Y la apariencia de sus rostros era como de rostros humanos al frente. Los 4 tenían una cara de león a la derecha, una cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían una cara de águila hacia atrás. Tengan en cuenta que un toro y un buey son solo símbolos intercambiables. Y se nos dice que donde quiera que fuera el Espíritu de Dios, estos 4 seres vivientes iban también. En la época del Éxodo, la ubicación de las 12 tribus alrededor del tabernáculo del desierto tenía un tremendo simbolismo profético. Tenía un gran significado y denotaba un orden jerárquico tribal. Igual que en el caso del pectoral del sacerdote, las 12 tribus se dividieron en 4 grupos de 3 tribus. A cada grupo de 3 tribus se le asignó un lado específico y permanente del tabernáculo en el que debían acampar, y esto fue dado de acuerdo con las direcciones de la brújula. Cada uno de los 3 grupos de tribus tenía una tribu líder dominante, por lo que había 4 tribus líderes en total: Rubén, Dan, Judá y Efraín. Esas eran las 4 tribus líderes. Cada una de las 4 tribus líderes dominantes tenía un símbolo específico y había un emblema real que lo reflejaba, que se ponía en una bandera. Y todos eran conocidos por esto. De hecho, las 12 tribus tenían una. Todos sabemos cuál es el símbolo de Judá. Es el león. Incluso llamamos a Cristo
el león de la tribu de Judá. Así que el símbolo de la tribu de Efraín era un ternero macho, o mejor dicho, un toro, a veces representado como un buey macho. El símbolo de Dan es un poco más misterioso, al igual que la tribu misma. A veces era una serpiente, otras veces una serpiente voladora. Más tradicionalmente, era un águila. El símbolo de Rubén era un hombre, un ser humano. Entonces, las 4 tribus dominantes de Israel que representaban a las 12 tribus, cada una tenía un símbolo: un león, un águila, un toro y, por último, un hombre. ¿Y estas tribus rodeaban qué cosa? La morada terrenal de Dios, el trono de Dios en la tierra, el tabernáculo del desierto. Ellos protegían el santuario de Dios de los extraños, y el Señor los protegía a ellos de sus enemigos. ¿Y qué pasa con estos seres vivientes de la visión de Juan en el cielo, que tenían caras de león, de águila, de toro y de hombre? ¿En dónde acabamos de ver esos mismos símbolos? Ya lo saben. Esos eran los símbolos representativos de las 4 tribus dominantes de Israel. ¿Coincidencia? Difícilmente. Las conexiones entre el Israel físico terrenal y la sala del trono celestial de Dios son inconfundibles. Siempre que no insistamos en decir que son alegorías o simplemente lo ignoremos por completo. Se dijo que estas criaturas extrañas tenían 6 alas y estaban llenas de ojos. Esto es quizás una alusión a la visión de Isaías en Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi a Adonai sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Había serafines sobre él, cada uno con 6 alas, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies, 2 para volar. Y se daban voces el uno al otro diciendo: más santo que la más santa santidad es Adonai Sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria. Y si bien Juan no les da nombres a estas criaturas, Isaías sí lo hace. Él las llama serafines. Y también vemos que Isaías habla de que estos seres ensalzaban constantemente la santidad de Dios. Por tanto, entre Isaías, Ezequiel y Juan, obtenemos una imagen combinada de estos seres espirituales guardianes que rodean el trono de Dios en el cielo, y que las criaturas estaban llenas de ojos. Esto indica que lo ven todo y lo saben todo. Nada escapa a su mirada. Nunca se detienen en su vigilancia sobre Dios mismo o sobre la creación de Dios. Pero tampoco se detienen en su alabanza y adoración a Dios, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Terminaremos el capítulo 4 la próxima vez y empezaremos el capítulo 5. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.